Está por comenzar Punto Universitario, un espacio para abordar la ciencia, cultura y academia desde la UAP. Un programa para hablar de las mujeres que han transformado la ciencia. Tesis UAPs, breves historias, comentarios sustentables, entrevistas, astronomía, investigación en tiempos de pandemia, flora y fauna, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas. Con esto y mucho más, comenzamos. Crónicas del encierro, Ramón Cuellar Márquez. Semana 6. Todas las mañanas se oye cómo reinicia el mundo. Afuera se suceden los sonidos, especialmente los de los carros que pasan por las diferentes calles. Obvio, son muchos menos que hace 10 meses, cuando nos encerramos debido a la pandemia. Desde adentro hemos aprendido a convivir, a compartir, a platicar y a extender nuestras relaciones a través de las redes sociales, que son un vínculo con otras realidades que en el fondo son una sola, la vida cotidiana. De pronto ha aparecido el ajedrez en nuestras vidas. Al menos nos damos una partida al día y vamos teniendo hallazgos sobre su infinita tabla de 64 cuadros blancos y negros. Como dice Borges, que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Cada que empezamos un nuevo juego, que nos pone a pensar que el espacio-tiempo tiene su propia textura, pues sentimos que ha dejado de existir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Punto Universitario. Les saluda en la voz Jesús Flores Ortega y hace un momento escuchábamos Crónicas del encierro de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez. Con esto iniciamos este programa y bueno, antes de entrar de lleno ahora sí, pues les recuerdo los medios por donde estamos transmitiendo en este momento. Estamos en radio en la señal del 1180 de amplitud modulada. También estamos en radio por internet en mixlr.com/radio UAPs. Y estamos en Facebook en la página Comunicación Radio UAPs. Estos son los tres medios por donde ustedes pueden escuchar, pueden sintonizar nuestro programa. Y bueno, ahora sí les platico los temas que estaremos abordando a lo largo de esta tarde en Punto Universitario. Hablaremos en la sección de Mujeres Transformando la Ciencia sobre la resiliencia de la mujer en la ciencia. Platicaremos sobre aquellas mujeres que con sus investigaciones, con sus aportaciones, pues han dejado un legado importantísimo en el campo científico y que por supuesto han sido inspiración para otras mujeres, para otras generaciones. Tal es el caso como Marie Curie, Katherine Johnson, entre otras científicas que pues siguen siendo un referente, ¿no?, en el ámbito científico. También en la sección de economía hablaremos sobre el tipo de cambio, un tema que siempre leemos o que siempre vemos en los medios de comunicación, pues leemos titulares, ¿no?, como el peso mexicano gana o pierde terreno frente al dólar, pero pues muchas personas no entendemos muy bien de qué va este tema, no sabemos qué significa muy bien, tenemos a lo mejor una noción, pero para eso pues se nos explica en un momentito más. Precisamente sobre el tipo de cambio, que es una colaboración que hace la doctora Guadalupe Oropesa para Punto Universitario. ¿Han leído la novela Pedro Páramo del escritor jalisciense Juan Rulfo? Bueno, de esta novela también se nos habla un poco más adelante, que es precisamente la recomendación que hace el día de hoy Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y que, como dato curioso, les comento, pues fue la primera novela que escribiría Juan Rulfo. En la sección de investigación en tiempos de pandemia hablaremos sobre la importancia que tienen los arrecifes para nuestro planeta. Platicaremos también sobre un proyecto que realiza un estudiante de la maestría en Ciencias Marinas y Costeras de nuestra universidad, precisamente pues para conocer la
para conocer la salud de estas estructuras subacuáticas, estudio que se realiza en la isla Espíritu Santo. Y casi para finalizar con el programa, ya lo saben, les compartimos la nota científica de la semana. En esta ocasión, pues es una buena e interesante noticia, ya que científicos mexicanos detectan en una sola prueba el COVID y la influenza. Este kit de nombre CoviFlu fue creado por un equipo de 14 científicos de Genes2Life y 8 de la Universidad de Guadalajara. Ya hablaremos más a detalle sobre esta interesante e importante noticia que para orgullo nuestro pues están desarrollando científicos mexicanos. Y bueno, pues con esto iniciamos Punto Universitario. Quédense con nosotros y ahora sí pasamos a la sección de Economía. Economía. El tipo de cambio. Constantemente leemos en las noticias sobre el tipo de cambio. Peso mexicano gana terreno frente al dólar. Peso mexicano pierde valor frente al dólar. O titulares como de ese tipo, ¿no? Y que, bueno, muchas personas a lo mejor no entendemos del todo o tenemos una noción, tenemos una vaga idea sobre esto, pero que otros pues están siempre al tanto de cómo está la moneda nacional, precisamente porque pues este es un importante indicador de la economía nacional. Aquellas personas que viven en la frontera de nuestro país o que viajan constantemente al extranjero y que por supuesto se dedican a estos temas, pues también estarán muy al pendiente sobre esto, ¿no? Precisamente la doctora Guadalupe Oropesa, quien es profesora investigadora del Departamento Académico de Economía, hace pues una explicación sobre este tema para el semanario Punto Universitario, y en esta ocasión lo escuchamos en la voz de nuestra compañera Brenda Arias. Economía. El tipo de cambio. Con frecuencia leemos en las noticias o escuchamos cae peso mexicano o peso mexicano gana terreno. ¿Qué significa esto? Quienes viven en la frontera norte de México están pendientes de las noticias en torno al tipo de cambio, pues entienden los efectos de estos movimientos. Pero, quizá, en otras partes del país no es tan claro por qué es tan importante este indicador económico para la economía nacional. En pocas palabras, el tipo de cambio directo es el precio de una moneda en términos de otra moneda. El mercado cambiario, mercado de divisas o Forex es el mercado donde se intercambian divisas y se considera el mayor mercado financiero del mundo. La forma más común de cotizar el tipo de cambio, TC, es en términos europeos, es decir, el monto de pesos para comprar un dólar americano. De acuerdo con la tabla serían 20.9390 pesos por un dólar americano. Cuando se cotiza en términos americanos, significa cuántos dólares se necesitan para cambiar un peso mexicano. Siguiendo con nuestro ejemplo serían 0.0428 dólares por un peso mexicano. 1 entre 20.9390 es igual a 0.0428. En el Banco de México, en el Sistema de Información Económica, puede encontrar el portal del mercado cambiario en el cual puede consultar la cotización diaria, peso sobre dólar. Adicionalmente, encuentra la cotización para otras divisas, como el euro, yen y dólar canadiense. Pero, ¿y si quieres saber el tipo de cambio, peso sobre riyal, catarí, moneda de Qatar? Si consultas la página del mercado cambiario www.banjico.org.mx, se dará cuenta que no encontrará las cotizaciones de todas las monedas de los diversos países del mundo, sino solo de algunos países. Para saber el tipo de cambio peso sobre riyal catarí, se utiliza el tipo de cambio cruzado, que por definición es el precio de una moneda en términos de otra moneda, pero calculado a través de una tercera moneda. Si alguna vez pasado por una casa de cambio habrá visto una pizarra o anuncio del tipo de cambio, es muy probable que también haya visto en algún banco que se muestran dos precios: compra y venta. El primero es el precio en el que la casa de cambio le compra a usted los dólares, mientras que el precio de venta es el precio al cual le venden a usted los dólares. Por ejemplo,
El Banco BA tiene un precio de compra de 19.40 pesos por dólar y un precio de venta de 20.45 pesos por dólar. Supongamos que usted saldrá de viaje a Estados Unidos y va a la casa de cambio a cambiar pesos por dólares. Cambia 11,000 pesos, por los cuales le dan 537.90 dólares. 11,000 entre 20.45 es igual a 537.90. Ese mismo día, otra persona que vuelve de su viaje y cambia 75 dólares en la misma casa de cambio que usted visitó, por los cuales le dan 1,455 pesos. 75 por 19.40 es igual a 1,455. Al regresar usted de su viaje, digamos al cabo de una semana, al cambiar los dólares que le restaron, se dará cuenta que los precios ya no son los mismos. Es porque el tipo de cambio también aumenta o disminuye. Es decir, se desprecia o aprecia, pero eso será tema de otra columna. Una colaboración para Punto Universitario de Guadalupe Oropesa, profesora investigadora del Departamento Académico de Economía. Mujeres transformando la ciencia. Como sabemos, el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Este día ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Claro, siempre ha tenido la importancia desde que se conmemora, pero sobre todo en un país como el nuestro, en México, donde sabemos la violencia hacia las mujeres sigue estando muy presente, sigue estando muy marcada. Desde hace décadas sabemos que en este día pues se realizan diversas actividades precisamente para visibilizar el papel de la mujer en la sociedad. También pues para realizar, sabemos, marchas, movilizaciones, paros, huelgas, todo lo que se pueda hacer para exigir justicia, libertad, igualdad de derechos, respeto y reconocimiento en espacios públicos o en diferentes trabajos para las mujeres. Espacios donde el ámbito científico pues no ha sido la excepción, ya que sabemos muchas científicas a lo largo de la historia, no solo hoy, pues ahora sí que han atravesado, han tenido muchas trabas, por llamarlo de cierta manera, para pues lograr desarrollarse en el campo de la ciencia. Hemos compartido aquí en Mujeres Transformando la Ciencia muchas historias de mujeres incluso que hasta tenían que pedirle permiso a sus esposos, a sus parejas, para hacer lo que más les apasionaba, que era el hacer ciencia. Y en el siguiente video precisamente se nos habla sobre la resiliencia de la mujer en la ciencia. Mujeres transformando la ciencia. La resiliencia de la mujer en la ciencia. En el año de 1975 se estipula el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, siendo una de las fechas conmemorativas más importantes de nuestro mundo actual, que además en la última década se ha volcado en grandes movilizaciones con implicaciones sociales, económicas y políticas. El reconocimiento por los espacios en la sociedad aún es un camino largo por recorrer, ya que como lo menciona la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen un futuro sostenible, pacífico, inclusivo y equitativo. En el campo de la ciencia, estos espacios para la mujer no son la excepción, siendo buscados por cientos de científicas a lo largo de la historia, las cuales se han enfrentado en muchas ocasiones a la lucha constante por conseguir sus sueños y lograr ser reconocidas por sus méritos, los cuales en algunas ocasiones han sido dados a otros. Debemos considerar que, aunque en la actualidad los espacios se han estado generando, es fundamental que se otorgue por completo el derecho a estudiar y que cada niña y mujer pueda tomar en pleno derecho la decisión de lo que quiere ser. Además, mostrarles a las niñas a ser audaces y perseguir el camino de la ciencia si es que así lo desean. Las cifras aún son alentadoras, sobre todo para las ciencias duras. Sin embargo, el camino está trazado y sin duda seguiremos promoviendo los espacios para que las niñas y mujeres conozcan lo bello de la ciencia.
y saber que pueden ser sus ojos los que por primera vez logren ver un descubrimiento para el mundo entero. Desde Hipatia hasta Andrea Hess, Emmanuel Charpentier y Jennifer A. Doudna, galardonadas con el Premio Nobel en el año 2020, nos muestran un ejemplo claro de resiliencia. Lo anterior, sin dejar de mencionar a las primeras mujeres en lograr grandes hazañas como lo fue Valentina Tereshkova, la primera mujer en ir al espacio. Colabora con Punto Universitario. Puedes participar con notas de divulgación de la ciencia, recomendaciones literarias o cinematográficas, historias de nuestro estado, comentarios sustentables, entre muchos temas más. ¡Queremos leerte! Para más información, envíanos un correo a puntouniversitariowabs@gmail.com. Encuéntranos en Facebook como Punto Universitario Suplemento Wabs. Y puedes consultar nuestros números anteriores en www.wabs.mx/difusión/secciones/flip. Y recuerda que los miércoles son de ciencia, cultura y academia con Punto Universitario. Las dificultades de la corrección idiomática. En las redes sociales es muy común encontrarnos con sitios dedicados a observar cómo se escribe o cómo se dice una palabra o frase, ya sea de manera rigurosa o flexible, pero con esencia trata de salvar la tradición idiomática que nos sirve a todos. Lo cierto es que la lengua no es algo estático, se mueve constantemente y se alimenta sobre todo de la lengua oral, enriqueciendo la escrita. Son los hablantes los que van modificando la lengua en el uso cotidiano. Nada garantiza que una palabra que hoy decimos sea igual dentro de 100 años, pues habrá evolucionado debido al contexto sociocultural en el que se envuelve y a los cambios fonéticos dialectales de cada región. Nunca una palabra es para siempre, porque surgirán nuevas opciones o categorías definitorias de los conceptos, además de modos alternativos de decirla y por ende de escribirlas. Nunca, pienso, debemos ser sentenciosos y estrictos con respecto a las palabras y a las dificultades de la corrección idiomática, pues son aproximaciones de la realidad, pero que para preservarlas dentro de la lengua requerimos de la gramática, único modo en que un idioma no se fragmenta en cientos de dialectos que podrían convertirse en lenguas nuevas, tal como le sucedió al latín y a las lenguas romanenses. Es decir, por un lado, no ser tan escrupulosos y, por el otro lado, preservar la unidad a través de la gramática. Es un arduo y largo trabajo que debemos hacer en el transcurso de nuestras vidas. Una colaboración para Punto Universitario de Ramón Cuellar Márquez. Días internacionales. Este 2021 ha sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Paz y la Confianza. Esto con el objetivo de exhortar a la comunidad internacional a que siga promoviendo la paz y la confianza entre las naciones. ¿Por qué? Bueno, porque esto fomenta el desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y los derechos humanos. Un tema importantísimo en la actualidad, como sabemos, pues porque hay muchas guerras, ¿no?, en nuestro mundo y lamentablemente pues muchos países desde su independencia han estado más años en guerra que años en tranquilidad. Pongamos como ejemplo el caso de Sudán del Sur, que la guerra en este país pues ha dejado 4,2 millones de desplazados forzosos dentro y fuera de sus fronteras. En el siguiente video se nos explica más sobre 2021, Año Internacional de la Paz y la Confianza. Días internacionales. ...2021, Año Internacional de la Paz y la Confianza. La Asamblea General de la ONU declaró el 2021 como el Año Internacional de la Paz y la Confianza, en miras al compromiso de dicha organización de resolver las diferencias por medios pacíficos a través de procesos de arbitraje y soluciones judiciales. Y es que, sin duda alguna, la paz mundial ha sido perturbada por guerras y batallas desde el comienzo de la historia.
hay ciertos países que, lamentablemente, desde su independencia han estado más años en guerra que años en paz, dejando como secuela a millones de muertos, desplazados y desaparecidos dentro y fuera de sus fronteras. La mayoría de los conflictos que ponen en peligro la confianza entre las naciones son debidas a que no aceptan las diferencias, no son capaces de escuchar, de reconocer, respetar y apreciar a los demás, pues están acostumbrados a vivir en continua pelea. Es por eso que debemos crear confianza mutua, profundizar en las asociaciones y crear empatía. Esta es la única manera de resolver los muchos desafíos a los que nos enfrentamos día con día. Este año, la ONU prestará mayor atención a los mandatos heredados y a prioridades como promover la paz y la seguridad, especialmente la prevención de conflictos, incrementar las alianzas para la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible y fomentar la educación de alta calidad. Recordemos que las Naciones Unidas comenzaron su labor en 1945 tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial con una prioridad: mantener la estabilidad y la seguridad internacionales. Con este objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Las actividades de consolidación de la paz tienen por objetivo ayudar a los países y regiones en sus transiciones de la guerra a la calma, reducir el riesgo de un reinicio del conflicto y sentar las bases de una convivencia en confianza y un desarrollo duradero. Llevan a cabo esta labor la Comisión de la Consolidación, el Fondo para la Consolidación y la Oficina de Apoyo a la Consolidación. Ojalá que este 2021 sea un año para reflexionar, para ser más empáticos y estar en paz. Que el año de la paz y la confianza se haga realidad. Con información de ONU, www.un.org y www.gndiario.com. Del Fondo Editorial. ¿Han leído algún libro, alguna obra del escritor jalisciense Juan Rulfo? Es precisamente la recomendación que nos hace Fondo Editorial de la UABS, el leer un libro o una novela de este escritor esta semana. En este caso, esta recomendación es Pedro Páramo, que les platico un poco sobre esta interesante novela. Curiosamente, la primera que escribiría Juan Rulfo, publicada en 1955 por el Fondo de Cultura Económica. Ya a finales de los años 40, el escritor pues tenía la idea de publicar esta obra y tras recibir una beca por el Centro Mexicano de Escritores, logró finalizarla y publicar algunos adelantos entre 1953 y 1954 en revistas mexicanas bajo títulos preliminares como Una estrella junto a la luna, Los murmullos y Comala. En el siguiente video se nos explica un poco, se nos hace la recomendación de por qué leer Pedro Páramo. Ya quedará también para otra ocasión, pues la recomendación de El llano en llamas, que si no la han leído ya platicaremos un poco sobre este libro. Interesante también, una obra que, estas dos obras creo las más importantes de Rulfo, tanto Pedro Páramo y El llano en llamas, y ya esta segunda quedará pues para otra ocasión, no una explicación sobre esta interesante obra. Por lo pronto vamos a ver por qué leer Pedro Páramo. Del Fondo Editorial. ¿Por qué leer Pedro Páramo? Existen lecturas y autores que son una obligación para los mexicanos. Son parte de nuestra esencia y contribuyen a la identidad que hemos conformado y reconformado a lo largo de la historia. Pedro Páramo, del jalisciense Juan Rulfo, es una muestra clara de esto. No existe mexicano, lector o no, que no haya escuchado ese nombre, ya sea por la novela que ha sido editada 12 veces desde su aparición en 1955 y leída en más de 40 idiomas,
o por la película de 1967 bajo el guión del mismísimo Rulfo. Pero, ¿qué magia envuelve esta novela para convertirla en un ícono de la literatura mexicana a nivel mundial? La obra, que consta en promedio de 150 páginas, engloba un universo maravilloso de vida y muerte, perteneciente a la corriente de realismo mágico. Rinde gran homenaje y equipara en ese mismo género a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, de la mano de personajes apenas descritos, pero con las palabras indicadas. Conocemos el mundo, o debería decir infierno, de Comala, un pueblo perdido al ras del suelo que asemeja una olla en ebullición. Cualquier vida se extiende en ese comal. Y es que Juan Rulfo, como buen mexicano, sabe capturar el calor entre sus páginas y hacernos sudar mientras acompañamos a Juan Preciado en búsqueda de un padre que jamás estuvo presente en su vida, pero quien es tan conocido por todos que incluso podría figurar como una leyenda viva. Es importante hacer una aclaración antes de sumergirse en esta obra. Quedarán enamorados. Y no es precisamente por lo encantador del personaje que da nombre a la novela, sino por la belleza y precisión del lenguaje. Juan Rulfo escribió tan solo 2 obras y un guión a lo largo de su vida. Muchos de sus amigos le preguntaron por qué no había escrito nada más si era tan bueno. Ahora lo sabemos. Rulfo era un perfeccionista, llamado la voz del pueblo. El autor nos demuestra que no hay que recurrir a palabras de enciclopedia para crear la visión del abandono o la soledad. Solo se necesita visitar un pueblo, como los hay muchos en México, desprovisto de la vida, donde las almas penan intentando reparar los errores del pasado. La muerte, el rencor, el pasado y la locura invaden al lector mientras se sumerge entre sus hojas y es hasta el final cuando te das cuenta, a manera de película de Hollywood, de una verdad que estuvo acompañando al protagonista hasta que éste no puede ignorarlo más. Ya alimentando el gusanito de la curiosidad, no me queda más que invitarlos a su lectura, indispensable para la cultura y la formación del mexicano. Si todos somos hijos de la Malinche, como decía Octavio Paz, hay que agregar que nuestro padre ausente es Pedro Páramo. Una colaboración para Punto Universitario de Aleida Aguiar. Las Naciones Unidas han informado que un 70% de los arrecifes de coral se encuentra bajo amenaza. Un 20% de ellos está ya destruido sin esperanza alguna de recuperación, un 24% sigue en riesgo inminente de colapso y 26% más está en riesgo por amenazas a largo plazo. La degradación de los ecosistemas costeros es un grave problema, ya que el 40% de la población mundial, que son aproximadamente 3.100 millones de personas, vive a menos de 100 kilómetros del océano, lo que significa que las pérdidas masivas de los ecosistemas de arrecifes de coral constituyen también a un problema económico y social. Los arrecifes de coral son también el laboratorio médico del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, un sinfín de organismos como las esponjas, los corales y las liebres de mar contienen moléculas que demuestran potentes efectos antiinflamatorios, antivirales, antitumorales o antibacterianos. En el siguiente video se nos explica pues un poco más sobre la importancia de los arrecifes de coral y también sobre una importante investigación que realiza una estudiante de la maestría de Ciencias Marinas y Costeras de nuestra universidad, precisamente pues para conocer la salud de estas estructuras subacuáticas, específicamente en el área de la isla Espíritu Santo. Investigación en tiempos de pandemia, salvando al arrecife, por Gabriela de la Fuente. Los arrecifes son ecosistemas dominados por comunidades coralinas y estructuras rocosas. En ellos habita una gran diversidad de especies de algas, invertebrados y peces. Tal es la biodiversidad que hay quien nos llama selvas de mar. Si has visitado alguno, sabes de qué te hablo. También, si lo has hecho de manera repetitiva, te habrás dado cuenta de que han cambiado, para mal, con el tiempo. Y como son ecosistemas en equilibrio, si una especie tiene problemas, el resto también los sufre.
La base de un arrecife son los corales, pues brindan estructura, protección e incluso alimento para el resto de los habitantes. Al mismo tiempo, son los más vulnerables a los cambios de luz, temperatura y sedimentos levantados. Por si fuera poco, las actividades humanas los dañan por un anclaje de botas, buceo, sobrepesca y contaminación. Si imaginamos todo ese oleaje y golpeteo, se entiende que las especies de coral ramificadas son las más propensas a sufrir daños. Habitantes cercanos a algunos arrecifes mexicanos se han dado a la tarea de restaurar los corales. En esta labor participan científicos, buzos expertos y hasta los turistas son invitados a participar. Investigadores de la UAPS, comprometidos con el ambiente y las necesidades regionales y nacionales, no se han quedado atrás y han visto en la restauración coralina una alternativa viable para la recuperación de los arrecifes. En los estudios realizados en el Golfo de California, se han observado que los corales restaurados del género Pocillopora no han logrado atraer una abundancia de peces comparable con las colonias del mismo coral reclutado de forma natural. De acuerdo a María Martínez Torres, estudiante de maestría en posgrado de SIMACO, esta diferencia podría deberse a que los corales restaurados usan su energía más para su propio crecimiento que para aportar recursos útiles a peces u otros organismos mutualistas. Recordemos que de manera natural los corales aportan nutrimentos valiosos al ambiente circundante. Es por esto que el estudiante, bajo la dirección del Dr. Héctor Reyes Bonilla, determinará el efecto de la salud de corales restaurados y reclutados naturalmente sobre la diversidad ecológica y fundamental de los peces asociados. Para el estudio se seleccionarán 2 sitios, Roca Swan y Punta Diablo, ubicados en las inmediaciones de la isla Espíritu Santo y Balandra respectivamente. De acuerdo al estudiante, el trabajo consistirá en censos de los peces presentes en colonias restauradas y en las naturales. La información de campo también proporcionará información de cada colonia, diámetro y altura. Adicionalmente, se tomará una rama del coral para recuperar la mucosidad generada, para evaluar su carga de nutrimentos. La pieza de coral será llevada al laboratorio para conocer la densidad de zooxantelas, algas unicelulares fotosintéticas que viven en simbiosis con los corales, así como la concentración de clorofila. Todos estos elementos son en conjunto indicadores ecológicos y de la estructura comunitaria de los corales en proceso de restauración que estén generando. Cabe señalar que, al igual que otros estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, María Martínez Torres sí podría realizar sus trabajos de campo, siempre y cuando respete las medidas sanitarias. Sin embargo, debido a la contingencia y por su propia seguridad, aún no es permitido el ingreso a los laboratorios. Esta es la nota científica de la semana. La nota científica de la semana. Y ya casi para finalizar con esta emisión, les compartimos ahora sí la nota científica de esta semana. Científicos mexicanos detectan en una sola prueba tanto el COVID-19 como la influenza. Esto con un kit de nombre CoviFlu que está siendo creado por 14 científicos de Genes2Life y 8 de la Universidad de Guadalajara. En el siguiente video se nos explica un poco más sobre esta nota, sobre esta importante noticia que, para orgullo nuestro, pues están desarrollando científicos mexicanos. Esta es la nota científica de la semana. La nota científica de la semana. Científicos mexicanos detectan en una sola prueba COVID-19 e influenza. En los intentos por hallar mecanismos útiles de vigilancia epidemiológica, científicos de la Universidad de Guadalajara, UDG, desarrollaron una prueba para detectar la enfermedad de coronavirus e influenza A y B de manera simultánea. Debido a que los síntomas de dichos padecimientos son parecidos, la máxima casa de estudios del estado de Jalisco formó una alianza con la empresa de investigación molecular Genes2Life, dando paso a la creación de CoviFlu Kit, una prueba de diagnóstico que permite identificar ambas enfermedades en una sola muestra. Cabe mencionar, recientemente este kit fue aprobado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. El equipo, integrado por 14 científicos de Genes2Life y 8 de la Universidad de Guadalajara,
Realizaron este kit que se utiliza en laboratorios públicos, privados y secretarías de salud del país. Además, comenzará a aplicarse en los 10 laboratorios COVID-19 de la red universitaria. Una de las ventajas que tiene este kit, por sobre todas las demás, es que es muy accesible. Puede detectar en una sola muestra la presencia de unos cuantos virus, porque en una muestra hay cientos de millones de virus. Otro de los atributos, además de ser de bajo costo a la hora de realizarla, es que desde etapas tempranas se puede detectar si está contagiado de COVID-19 o de influenza, lo que permitirá una atención más eficaz al paciente y se disminuirá la ocupación hospitalaria. Y bien, este pasado 15 de marzo, la Universidad Autónoma de Baja California Sur cumplió 45 años de funciones. A lo largo de este mes de marzo, la universidad ha estado realizando actividades académicas, culturales y deportivas, precisamente pues para conmemorar, para festejar este importante acontecimiento de 45 aniversario. Son alrededor de 41 eventos los que se están realizando, claro, de manera virtual. Y si ustedes quieren pues conocer, saber más detalles sobre estos eventos, pueden entrar a la página web de la universidad, que es www.waps.mx, donde está disponible pues el calendario, los horarios y las plataformas de transmisión de estas actividades. Y bueno, dicho esto, esta invitación, este recordatorio, nos despedimos y agradecemos su atención, su sintonía. Recuerden, nos vemos en una próxima emisión el viernes en punto de las 5 de la tarde por este mismo medio. Sigan disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada y por supuesto que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Crónicas del encierro, Ramón Cuellar Márquez. Semana 6. Todas las mañanas se oye cómo reinicia el mundo. Afuera se suceden los sonidos, especialmente los de los carros que pasan por las diferentes calles. Obvio, son muchos menos que hace 10 meses, cuando nos encerramos debido a la pandemia. Desde adentro hemos aprendido a convivir, a compartir, a platicar y a extender nuestras relaciones a través de las redes sociales, que son un vínculo con otras realidades, que en el fondo son una sola, la vida cotidiana. De pronto ha aparecido el ajedrez en nuestras vidas. Al menos nos damos una partida al día y vamos teniendo hallazgos sobre su infinita tabla de 64 cuadros blancos y negros. Como dice Borges, que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Cada que empezamos un nuevo juego, que nos pone a pensar que el espacio-tiempo tiene su propia textura, pues sentimos que ha dejado de existir. Gracias por sintonizar Punto Universitario. Te invitamos a que sigas disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada y en radio por internet en mixlr.com/Radio UAPS. Nos vemos y escuchamos en una nueva emisión para seguir abordando la ciencia, cultura y academia desde la UAPS. Hasta la próxima.